Muy bien, hermanos, sean bienvenidos a esta última sesión de este curso de capacitación que hemos estado llevando a lo largo de las semanas anteriores para el liderazgo, para el ministerio, para el servicio. Y hoy queremos terminar con una recapitulación un poco de todo lo que hemos venido tratando, meditando hasta el día de hoy en el tema que hemos denominado desarrollando una cultura de liderazgo. ¿Sí? Una de las grandes cosas que nosotros podemos notar, y creo que todos los que estamos acá y todos los hermanos que estamos sirviendo de alguna manera en el ministerio, hemos podido notar que en la obra del Señor, hermanos, siempre va a haber necesidad, siempre. De diferente índole, es cierto, pero siempre va a haber necesidad. Muchas veces va a haber necesidad, estamos cortos de tiempo, ¿verdad? Este mes de diciembre suele ser un mes un poquito complicado no sé si solo es para esta iglesia, creo que es para muchas iglesias, porque muchos hermanos están de aquí para allá con muchas cosas, entonces eh, eso afecta muchas cosas, entonces estamos muchas veces cortos de tiempo, es decir, tenemos poco tiempo para poder hacer las cosas que quisiéramos hacer. Otras veces no es el tiempo, es el presupuesto, es decir, queremos hacer también muchas cosas, pero el presupuesto no acompaña, ¿no? Las finanzas siempre es un tema importante a considerar siempre que queremos hacer algo para la obra del Señor, porque pues nadie aquí tiene dinero ilimitado. Y en tercer lugar, y sobre todo, más aún que la escasez del tiempo y más aún que la escasez del dinero, pienso lo más importante, la escasez del material humano, es decir, de las personas, ¿no? Cortos de manos. Es decir, miramos a la izquierda, miramos a la derecha y no hay muchas personas dispuestas o disponibles para poder realizar la obra del Señor. Entonces, y esto es una realidad, hermanos, esto es una verdad con la que nosotros tenemos que convivir y con la que tenemos que trabajar. No tenemos recursos ilimitados en el servicio, tenemos recursos limitados y tenemos que tratar de hacer lo mejor posible con lo que tenemos a la mano, con lo que tenemos a la mano para hacer. Entonces, parte del liderazgo justamente es esta administración del tiempo, administración del dinero, trabajo con los hermanos, trabajo con los equipos, animando a los hermanos, motivando a los hermanos, redireccionando las fuerzas para que la obra del Señor no se vea, llamémoslo así, afectada, ¿no? Con estas cosas. Ahora, la Biblia misma nos muestra en muchos casos, hermanos, y vamos a mencionar algunos de o que nos muestra justamente esta gran necesidad. Éxodo capítulo 18, temprano nomás, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vamos a ver a Moisés, vamos a ver a Moisés desfallecer o estar a punto de desfallecer por estar llevando adelante la obra, el pueblo de Israel y no tener ayuda, ¿no? Dice la palabra del Señor que Moisés se sentó a juzgar al pueblo y todo el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hacia la tarde y cuando vio su suegro, Jetro, cuando vio Jetro que Moisés estaba haciendo esto, él le dice, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo, no? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo que está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés le respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí a consultar a Dios, cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también ese pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Entonces, ya, como vuelvo a repetir, recién nomás iniciada la historia del pueblo de Israel, ya vemos la necesidad. Hay una gran cantidad de personas, un solo líder en este caso que es Moisés, y Moisés está llevando adelante toda la carga del ministerio. Jetro se percata de esto y le hace algunas recomendaciones, ¿no? Usted ha leído este relato, usted va a darse cuenta, va a recordar que el suegro de Moisés le recomienda, le aconseja a Moisés que pueda escoger.
que pueda escoger de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrejan la avaricia y que los ponga, ¿verdad? Sobre jefes de miles, centenas, 50 y jefes de 10, creando una suerte de organización que permita que Moisés no se encargue de todo, sino solamente de algunas cosas más importantes, mientras que los demás líderes que se estaban levantando podían hacerse cargo de las diferentes responsabilidades de la iglesia. Entonces, este esquema no funciona si es que las personas que son elegidas no hacen su trabajo, ¿no? Es un esquema en el cual todo se sostiene porque cada persona escogida para llevar adelante el ministerio en el área en el cual ha sido escogida, cumple su labor, ¿no? Cumple su labor. Si las personas que están seleccionadas para dirigir, para enseñar sobre 50, sobre 100, sobre 500 o sobre 1000, no cumplen su labor, no cumplen su encomienda, entonces al final es en vano, porque al final la estructura no funciona. Entonces, esto es algo que ya vemos, como vuelvo a repetir, desde muy temprano en la historia del pueblo de Israel. También lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 9, verso 35 al 38, nos muestra claramente que la actividad del Señor no era poca, ¿no? El Señor constantemente estaba sirviendo a Dios, a su Padre, estaba recorriendo las ciudades, las aldeas, enseñando, sanando, predicando el Evangelio y haciendo lo que Dios le había encomendado a hacer. En ese trabajo, en esa dinámica de servicio, él ve las multitudes y obviamente la cantidad de personas, y solo estamos hablando de Israel, no estamos hablando de las demás naciones, solamente al considerar a las personas de Israel, la Biblia le llama, ¿no? Estos son multitudes de personas, ¿no? No eran pocas personas, son muchas personas. Y estas personas están necesitadas, y por eso el Señor siente compasión de ellas, dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, hay varias cosas que podemos notar, hermanos, aquí en esta situación, y uno es que la necesidad es grande, hay muchas personas, no son pocas. Es más, sabemos y entendemos, creo yo, por sentido común también, de que el mundo perdido, las personas que no conocen al Señor aún son muchas, aún en los países donde el Evangelio es predicado, aún en los países donde de alguna manera la gente ha escuchado algo del Evangelio, aún en estos países hay una gran cantidad de personas que están desamparadas, están dispersas, no conocen la palabra de Dios y tienen esta gran necesidad. Entonces el Señor ve la necesidad tan grande, ve esta necesidad de personas y Él declara a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, ¿no? La necesidad es grande, el campo es muy grande, pero el gran problema es, como decíamos al inicio, escasez. Escasez de tiempo, escasez de dinero, en este caso, escasez de obreros, ¿no? Los obreros son pocos. Las personas que van a pastorear a estas personas, las personas que van a enseñar, las personas que van a acercarse con compasión a poder llevar la palabra del Señor a estas multitudes que están confundidas, heridas, dispersas, son pocos, son pocos. Entonces, ante esta necesidad, ante este problema, ¿no? Porque es un problema llamémoslo así, una cantidad de personas que no se les puede atender o que de alguna manera no se les puede enseñar o que de alguna manera no se les puede alcanzar porque no tenemos personas o porque no tenemos dinero, porque no tenemos tiempo, tiene que motivarnos, ¿no? Tiene que llevarnos, y eso es lo que el Señor nos dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Entonces, el asunto aquí va por clamar al Señor y pedirle a Dios, porque Él es el dueño de todas estas cosas, para que Él levante personas y envíe personas que puedan llevar adelante esta situación y satisfacer esta necesidad. Seguimos avanzando en la historia del cristianismo, recién nomás nacida la iglesia cristiana y una vez más volvemos a ver necesidad. Dice la escritura que creció mucho el número de los discípulos, la iglesia creció rápidamente y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Esto es, hermanos, judíos helenistas contra los judíos que vivían en Jerusalén. ¿Sí? Aquí todavía no había gentiles.
estamos hablando en Jerusalén, la iglesia judía. Entonces, cuando Lucas menciona aquí que los griegos contra los hebreos estaban murmurando, eran judíos todos, solamente que eran judíos helenistas, es decir, judíos más adaptados a la sociedad griega, y los hebreos propiamente dichos eran los judíos, llamémoslo así, de pura sangre, los judíos de Jerusalén. Entonces, se habían formado de alguna manera sin querer y voluntariamente estos dos grupos de personas, y por un tema que no era doctrinal, sino era un tema básicamente de logística, las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, y comenzó a haber un malestar. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y usted ya sabe la historia, dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para poder atender estos asuntos que son importantes, son necesarios, pero no son tan importantes. Si lo ponemos en una balanza, no es tan importante como enseñar la palabra de Dios, cómo ministrar la palabra del Señor. Entonces, no era justo, dicen los apóstoles, que ellos dejaran de hacer eso para poder atender otras cosas, porque eso no era su prioridad. Entonces, al final, el requerimiento pasa por buscar a otros hermanos, ¿no? Ampliar el liderazgo a otros hermanos que también tienen características claras, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría, para que puedan ayudar, ¿no? Para que puedan ayudar. Entonces, no sé si ustedes lo están notando, pero en todos estos pasajes que estamos mirando, el asunto va por la misma línea, ¿no? Hay una necesidad, hay una situación, hay una necesidad en la obra es muy grande, hay mucha necesidad, se necesitan manos, se necesitan fuerzas, no las hay, y hay que pedir a Dios, hay que buscar al Señor, hay que escoger hombres que tengan ciertos requisitos, que tengan ciertos requerimientos para poder llevar adelante la obra del Señor. Entonces, esto, pienso yo, es de la mayor urgencia, el contar con personas, porque al final, hermanos, el tema del tiempo, el tema de las finanzas, son cosas que de una u otra manera, con un poco de creatividad, con un poco de ingenio, con un poco de ganas, se pueden solucionar de una u otra forma, pero la escasez de personas, eso sí es un gran problema, es un gran problema. Y muchas veces la iglesia no puede avanzar como debiera avanzar, es justamente por eso, ¿no? Por la escasez de personas. Entonces vamos a seguir mirando estos otros pasajes. Primero quiero notar nuevamente, como les digo, la necesidad para luego ir viendo cómo podemos hacer. Y mira lo que le dice Pablo a Tito, ¿verdad? En Tito capítulo número 1, versículo 5, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y una de las cosas que Pablo dice, testifica, de los cretenses es que son un pueblo medio problemático, ¿no? Incluso él cita a un poeta de ellos mismos que les dice siempre los cretenses, ¿no? Malas bestias, glotones, ociosos. Entonces, Creta tenía su complejidad en cuanto al trato a las personas, ¿no? La idiosincrasia del cretense era un poco complicada. Entonces, se necesitaba un orden, se necesitaba una organización, se necesitaba una estructura que llevara adelante la obra del Señor. La obra del Señor no solamente se puede, claro, confiamos en Dios, sabemos que el Señor está llevando adelante su obra, pero no podemos caer en la negligencia de decir, bueno, el Señor sabrá, ¿no? Ya Él hará. No, siempre vemos que hay hombres que están trayendo, guiados por el Señor, por supuesto, están trayendo algún tipo de orden, algún tipo de organización que es necesaria para que la iglesia pueda avanzar. Esto velo a nivel de iglesia, a nivel de ministerio, a nivel de células, por ejemplo. Entonces, cada aspecto de la obra de Dios, una célula, un ministerio, una iglesia, un conjunto de iglesias, necesitan una organización para que puedan funcionar correctamente, y necesitan líderes, necesitan hombres que puedan llevar adelante la labor encomendada, que puedan llevar adelante la labor encomendada. Y esto, o en esto, hermanos, se centra todo este gran asunto del liderazgo, ¿no? El liderazgo, alguna vez lo definimos, podíamos definirlo, podíamos mirarlo como el arte
¿no? El arte de inspirar, el arte de dirigir, el arte de llevar a las personas hacia el cumplimiento de una visión, hacia el cumplimiento de una meta. Entonces, el liderazgo es este fino arte de poder motivar a los hermanos, de poder capacitarlos, entrenarlos, ayudarlos, para que todos juntos podamos cumplir o podamos satisfacer las necesidades de la obra, ¿no? Si pudiéramos pensar en el liderazgo, por ejemplo, ¿no? En una empresa es diferente, ¿no? Porque si pensamos en el liderazgo de una empresa, pues probablemente queremos motivar a las personas, queremos inspirarlas. ¿Para qué? Para conseguir las metas, ¿no? Para lucrar, para conseguir cierto número de miles de dólares al año, para conseguir tanto porcentaje de ventas o para conseguir tanto porcentaje del mercado, porque ese es el objetivo y eso es lo que se está buscando, pues, en una empresa, en una organización. Pero cuando estamos hablando de la iglesia del Señor, pues no estamos hablando de ventas, no estamos hablando de dinero, no es eso lo que estamos persiguiendo. Lo que estamos persiguiendo es simplemente obedecer lo que el Señor Jesús ya nos ha mandado, que es cumplir la gran comisión, que es poder llevar adelante el evangelio, que es poder discipular personas, que es poder llevar adelante, plantar iglesias y que muchas otras personas puedan conocer de Cristo. Esa es la meta, ese es el desafío, esa es la visión. Ahora, ¿cómo la logramos? ¿Cómo conseguimos? Igual, el liderazgo es el mismo o la necesidad es la misma. Motivar personas, inspirar personas, capacitar personas para poder apuntar en esa dirección. Entonces, necesidad, hermanos, vuelvo a repetir, siempre va a haber. La necesidad siempre va a estar allí. El liderazgo tiene que estar de acuerdo a la necesidad. Tenemos que dar la talla, ¿no? Para poder llevar adelante esto. Hermanos, si una iglesia va a sobrevivir al paso de los años y seguir siendo relevante, debemos impulsar una cultura de liderazgo, ¿no? Eh, como todo, como todo en la vida, las iglesias también tienen un ciclo de vida, ¿no? Así como un ser vivo, en cierto sentido, la iglesia es un organismo vivo. Entonces, la iglesia también tiene un ciclo de vida. ¿En qué sentido? Una iglesia nace y como toda iglesia que recién ha nacido, es una iglesia joven, una iglesia fuerte, una iglesia animosa, los hermanos están dispuestos a hacer sacrificios con tal de comprar un terreno, comprar con tal de hacer faenas, porque hay una emoción, ¿no? La iglesia recién se ha formado y estamos esta energía, ¿no? De este entusiasmo. Pero ¿qué pasa? Con el paso de los años, con el paso del tiempo, pues ya conseguimos cosas, conseguimos un local, conseguimos ya comprar nuestras cosas, la iglesia ya tiene sus equipos, ya tiene sus posesiones, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces ya nos sentimos un poquito más tranquilos, ya no sentimos esa necesidad de sacrificarnos tanto, porque ya hemos logrado algunas cosas, ya es una iglesia que tiene tal vez algunos años ya ganados, ¿verdad? Entonces comenzamos a acomodarnos, comenzamos a sentirnos cómodos con lo que Dios nos ha dado y ahí viene el peligro, ¿no? Porque si seguimos en esa misma línea, pues en algún momento vamos simplemente a convertirnos en una iglesia cristalizada, ¿no? Que ya se quedó allí, estancada en el tiempo y que ya no tiene esa hambre, ese deseo de conseguir más cosas, ese deseo de plantar nuevas iglesias, ese deseo de ir a las naciones, porque lamentablemente el ser humano es así. Cuando ya conseguimos algunas cosas, bueno, nos confiamos, colgamos los guantes y decimos, ya hice lo que tenía que haber hecho y ya está. O podemos reevaluarnos, podemos reenfocar nuestra visión y decir, ok, vamos nuevamente a crecer, vamos a incomodarnos un poquito, no vamos a salir de la zona de confort y vamos a ir nuevamente al lugar de incomodidad para poder crecer, para no dejar de crecer. Entonces, vuelvo a repetir, si una iglesia va a sobrevivir al paso de los años y no se va a volver una iglesia así cristalizada, una iglesia cómoda, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos constantemente estar evaluando dónde estamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo y sobre todo implementar una cultura de liderazgo, es decir, comenzar a desarrollar una visión de desarrollo de líderes. Ahora vamos a ver qué es en sí una cultura de liderazgo, pero primero antes de eso, quiero mostrarles este pequeño gráfico. Este pequeño gráfico, que de alguna manera nos muestra
cómo se puede ver una cultura de liderazgo. Como usted sabe, en la iglesia hay algunas cosas que, como iglesia del Señor, independientemente de la denominación, independientemente de las prácticas que podamos tener, pues toda iglesia debería de hacer, ¿no? Una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no discipula, una iglesia que no está entrenando líderes, es una iglesia que va a fracasar, independientemente de qué denominación tenga, independientemente de qué denominación tenga, va a fracasar. Entonces, más allá de la denominación, de las prácticas, hay cosas que son comunes a la iglesia, porque la gran comisión no solamente es para los pentecostales, no solamente es para los bautistas, la gran comisión es para todos los cristianos, ¿no? Para los creyentes. Entonces, es una obligación para la iglesia. Entonces, la cultura del liderazgo es una forma de ver el liderazgo, es una manera de entender el liderazgo, una manera de entender, es una perspectiva, llamémoslo así, un paradigma de cómo vemos, cómo entendemos el mundo, cómo entendemos nuestra iglesia, a la luz de ciertos procesos, de ciertas tareas que son necesarias, que no se pueden obviar, que no se pueden obviar. Una iglesia puede tener células o puede no tenerlas, pero sea que tenga o no las tenga, igual debe de evangelizar y discipular. Una iglesia puede no tener, por ejemplo, un ministerio de mujeres, puede tenerlo, pero sea que lo tenga o no lo tenga, es una iglesia que tiene que evangelizar y que tiene que discipular. No sé si me estoy dejando entender. Entonces hay algunas cosas que son opcionales, que son propias de la vivencia de cada iglesia, pero hay cosas que no. Hay cosas que una iglesia tiene que hacer de todas maneras. Entonces, estos puntos, estos bloques están alineados en ese proceso, ¿no? Evangelizamos y nunca me cansaré de decir, pues, si no hay evangelismo, si la iglesia no está evangelizando, si la iglesia no está compartiendo el evangelio, no solamente en las actividades que se han diseñado para eso, sino en la vida diaria, ¿no? El creyente en su vida diaria no está evangelizando, no está compartiendo, no está invitando al templo, no está invitando a las células. Si no estamos invitando, si no estamos compartiendo, si no estamos hablando acerca de Jesús, ya todo lo demás no tiene sentido, pues. Ya nada tiene sentido, porque el primer punto, el punto inicial, ya no lo estamos haciendo, ¿no? Ya nos quedamos sin la base, nos quedamos sin el punto de apoyo. ¿Cómo podemos saltar? No hay punto de apoyo. Entonces, el punto de apoyo inicial para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda avanzar, es el evangelismo. Es el evangelismo. Es este entendimiento de que es una labor que el Señor ha encomendado a toda la iglesia, a todos los creyentes, y que yo tengo que entender con una responsabilidad personal y que yo tengo que juntarme con mis hermanos y pensar y orar y decir, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo de manera personal? ¿Cómo lo vamos a hacer a nivel de célula? ¿Cómo lo vamos a hacer a nivel de iglesia? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Evangelismo, ya hemos estado hablando de eso antes también en otras clases, y lo que viene inmediatamente es el discipulado, ¿no? Con el discipulado yo tengo que afirmar a los nuevos creyentes, a los que visitan, a los que se quedan, a los que están llegando a la célula, a la iglesia, yo voy a afirmarlos en la palabra de Dios, en la fe, en las prácticas, en los hábitos espirituales básicos que todo creyente tiene que obedecer, tiene que cumplir. Es que no hay otro camino, hermano. Es que no hay una receta mágica aquí. No hay una serie de 3, 4 pasos, no hay una cábala, no hay una pata de conejo de la suerte aquí cristiana, ¿no? Que si tú haces estos 3 pasos te va a ir bien. No hay, hermano, no existe. No existe. Simplemente es el cristiano necesita aprender a practicar las disciplinas espirituales. Si lo hace, tal vez no mañana, tal vez no pasado, pero eventualmente te va a ir bien, porque Dios lo promete en su palabra, ¿verdad? Lo que uno siembra, eso va a cosechar. Y si uno siembra para el Espíritu segará vida eterna. Entonces, eh, estoy resumiendo muchísimo el discipulado, ¿no? Hay muchas cosas más, pero que ya las hemos tratado en su momento. Estoy solo resumiéndolo, pero al final el discipulado es eso, es simplemente guiar al nuevo creyente
a que de manera personal y por propia convicción, esa persona comience a practicar hábitos de su vida espiritual y ya no tenga necesidad de que tú estés detrás diciéndole, oye, no te olvides que mañana hay culto, estás orando, no te olvides de hacer tu devocional, sino que esa persona ya lo incorporó a su sistema de pensamiento. ¿Cuál es el gran problema que pienso hemos heredado muchas veces de otros esquemas de pensamiento? Es que simplemente es pensar que el discipulado es llevar mi manual, ¿no? Llevé mis 12 lecciones, 10 lecciones, 20 lecciones y hasta ya terminé mi discipulado solamente porque me reuní con mi discipulador y leí unos cuantos puntos. Pero realmente de mi vida personal yo no estoy siguiendo las prácticas espirituales, yo no estoy teniendo mi devocional diario, ni siquiera tengo una vida de oración constante. Entonces, obviamente eso se va a notar. Eso se va a notar en mi propia vida, ¿no? Mi vida va a ser una vida sin gozo, una vida sin poder, una vida sin esa fe vibrante. Entonces, eso se nota. Y obviamente, si yo mismo estoy, como diríamos, con la justa estoy vivo, menos voy a estar interesado en traer a otras personas a Cristo o ayudar a otras personas. Entonces, estos dos puntos son muy importantes. Evangelismo y discipulado. Y van concatenados, van de la mano. Pero no nos quedamos allí. No nos quedamos allí. Porque si nos quedamos allí, entonces solamente tenemos la iglesia y quiero que por favor no me malentienda, hermano. No lo estoy diciendo desde un punto de vista peyorativo. Entiendo que todos los creyentes somos ovejas del Señor. Yo mismo, a pesar de que pueda tener el rol de la función de pastor, sigo siendo una oveja del Señor y no me siento mal por eso. Soy una oveja de Cristo como todos los que están aquí. Pero si no hay un entrenamiento, entonces seguimos siendo una iglesia llena de ovejas nada más. Es decir, no se levantan nuevos líderes, personas como en su tiempo lo fue Moisés, como en su tiempo lo fue Josué, como en su tiempo lo fue el mismo apóstol Pablo, como en su tiempo lo fue Daniel o José o muchos otros más. Entonces, si no estamos entrenando, que ese es el siguiente paso, ¿no? Evangelizamos, discipulamos, entrenamos, damos las herramientas, capacitamos, abrimos el entendimiento, la mente, la visión de los creyentes para que vean que la obra del Señor va mucho más allá que simplemente tener mis disciplinas espirituales. Claro, con mis disciplinas espirituales yo me sostengo a mí mismo y puedo ser de bendición a mi familia. Pero si quiero ir más allá, si quiero ir más allá y poder ser de bendición, ya no solamente a mi propia vida, a mi familia, sino a muchas otras personas más, entonces yo tengo que ser entrenado, yo tengo que ser capacitado, yo tengo que recibir herramientas para poder llevar adelante la obra del Señor. Y eso requiere una supervisión, requiere que esté constantemente supervisado, animado, motivado para poder llevar adelante esto. Y por último, ser comisionado, ser enviado, ser llevado o puesto ya en la cancha para comenzar a trabajar con mis errores, con mis defectos, con mi aprendizaje, pero ya puesto en la cancha para trabajar, para poner las manos en el arado y comenzar a contribuir de manera activa en la obra del Señor. Hemos dicho muchas veces que los creyentes podemos servir de muchas maneras, pero a veces se ha malentendido esto y decimos, bueno, yo estoy sirviendo porque estoy orando. Y está bien, tenemos que orar, pero no es suficiente. Otros dirán, bueno, yo estoy orando y a veces estoy orando, pero estoy dando mi diezmo y ofrendas. Ya, está bien, pero eso es tu devoción personal, esa es tu adoración a Dios. No puedes considerar que estás sirviendo solamente porque estás diezmando. No, se necesita algo más. Tienes que poner tus manos en el arado. Tienes que entender cuáles son los dones que el Señor te ha dado y ponerlos en práctica. Entonces, cuando eso se va conjugando, y se realiza de manera continua, es decir, es una iglesia que constantemente está evangelizando, está discipulando, está entrenando y supervisando, y está soltando a los creyentes para servir, y a su vez estos ganan otros creyentes que son discipulados nuevamente y entrenados y enviados. Cuando empieza a funcionar esta máquina, cuando empieza a funcionar esta situación, entonces comenzamos a entrar en lo que es una cultura de liderazgo. Ya no es un evento casual, ¿no? Que por ahí
no sé, pues en todo el año, por ahí llegó un hito, llegó a la iglesia, y ese un hito justo, de muchos otros que llegaron y se fueron, ese uno que llegó, de pronto se enganchó y comenzó a servir, y era la revelación del año, ¿no? Como la revelación del año, y de pronto se empezó a servir, y ya está sirviendo en el liderazgo, ¿no? O sea, está bien, pero eso es un evento nada más en todo el año, ¿no? Y la idea no es esa, la idea es que eso mismo sea algo constante, sea algo que constantemente se esté dando en la iglesia. Lamentablemente no siempre se ve, y esa es una de las razones por las cuales tenemos que analizarnos, tenemos que pensar, tenemos que evaluar a la luz de la palabra del Señor, a la luz de lo que el Señor nos puede mostrar también, para poder ver en qué punto de toda esta forma de ver la vida de la iglesia necesitamos mejorar, necesitamos poner más atención, porque al final, hermanos, la iglesia, la razón de ser de la iglesia, o la operatividad de la iglesia, no se sostiene solamente por hacer cultos. Es decir, no hacemos iglesia solamente porque hacemos cultos. No, hacemos iglesia o sostenemos la operatividad de la iglesia cuando estamos evangelizando, cuando estamos discipulando, cuando estamos entrenando a los líderes y cuando estamos comisionando. Porque al final eso es lo que el Señor nos mandó. La iglesia cristiana del primer siglo, durante muchos años, no tenía un templo, no tenía un lugar donde reunirse. Aún así evangelizaban, discipulaban, entrenaban y soltaban a los creyentes para que hagan su trabajo. Entonces, vuelvo a repetir, no nos confiemos por pensar, bueno, tenemos cultos todos los domingos, el culto de la mañana, bueno, más o menos se llena, los cultos de la noche, bueno, ahí sí ya estamos pataleando, los miércoles ni hablemos. No, estamos hablando de que eso no puede ser un indicador claro de la vida de la iglesia. Ese no es un indicador claro. Nos ayuda a pensar, bueno, la asistencia, pero nada más. Eso no es un indicador claro. Un indicador claro tiene que ver con a cuánto estamos evangelizando, a cuánto estamos discipulando, a cuánto estamos entrenando, cuántos nuevos líderes se están formando. Esa es la idea. Y para que esto funcione, entonces nosotros tenemos que tener una mentalidad adecuada. Es decir, tenemos que tener una doctrina sólida, y esa es labor de los pastores, de los ancianos: enseñar, capacitar, entrenar una doctrina sólida, aterrizada a la vida real, valores, es decir, virtudes, capacidades, habilidades que quisiéramos ver en los líderes, que quisiéramos ver en los cristianos, que quisiéramos ver en los hermanos. Entonces, un buen conocimiento bíblico y una buena vivencia bíblica nos da este ADN, ¿no? Nos da este caldo de cultivo que puede hacer que las cosas funcionen. Ahora, esto es una cultura de liderazgo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es nuestra cultura como iglesia? Porque, hermanos, el ser humano es un ser social, y siempre, normalmente nos solemos asociar con las personas que nos parecemos, y con el paso del tiempo nos vamos formando una suerte de idiosincrasia. La pregunta que debiéramos hacernos es, ¿cuál es nuestra cultura como iglesia? Tenemos una, tal vez no nos hemos dado cuenta, pero tenemos una. ¿Cuál es? ¿Es una cultura bíblica? ¿Es una cultura eh, mundana? ¿Es una cultura propia? ¿Cuál es una cultura bíblica? ¿No? Porque obviamente, si estamos hablando de cultura y liderazgo, tenemos que ser una cultura basada en la Biblia, una cultura bíblica. ¿Cuál es una cultura bíblica, hermanos? Si usted se pone a pensar en qué es una cultura en primer lugar, ¿no? La cultura es este rasgo en común que une a determinadas personas. Por ejemplo, los nazcas, los incas y tantos otros, ¿no? Tenían su forma de hablar, tenían su comida, tenían sus costumbres, tenían su lenguaje incluso, tenían sus prácticas, ¿verdad? Sus prácticas. Entonces, cuando hablamos de cultura bíblica, estamos hablando de una cultura dentro de una cultura, ¿no? Porque estamos dentro del Perú, somos peruanos la mayoría de nosotros, o sudamericanos, ya si quieres ponerlo más latinos, si quieres ponerlo de una manera más general, somos latinos, y como latinos tenemos una cultura.
¿no? Personas más amigables, de mucho comer, de conversar, de reír, qué sé yo. Dentro de esa cultura, estamos en la cultura cristiana, la cultura bíblica. ¿Y cuál es esa cultura bíblica? Bueno, yo veo algunos énfasis, ¿no? En la palabra de Dios. En primer lugar, hay un énfasis en los unos a los otros, ¿no? La Biblia constantemente, por lo menos en el Nuevo Testamento, nos habla mucho acerca de que los cristianos, los creyentes, tenemos que vivir en este contexto de los unos a los otros. No, no existe, no está bien el cristiano que vive simplemente enfocado en sí mismo, ¿verdad? Sin tener comunión con los hermanos, sin tener una preocupación por los otros, sin tener una vivencia con los otros. Entonces, una parte fundamental de una cultura bíblica, antes siquiera de hablar de cultura de liderazgo, una cultura bíblica es este énfasis en los unos a los otros. Yo no vivo independiente de mis hermanos. Si yo estoy pensando, bueno, yo estoy bien, yo diezmo, yo congrego, yo oro, estoy bien. No, no estás bien porque te falta una pregunta más. ¿Y qué hay de mi hermano? ¿Qué hay de mi hermana que está al lado? ¿Qué hay de mi hermano? ¿Qué hay de mi hermana? ¿Qué hay de él? Yo no puedo decir estoy bien completamente si mi hermano no sé si viene ni viene. No, hay una interacción, debe haber una reciprocidad, un cuidado. El Nuevo Testamento abunda en estos mandamientos del tipo los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros, servíos por amor los unos a los otros, confesaos vuestros pecados los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Hay toda una serie de enseñanzas de este tipo. Entonces, esa es una parte importante de la cultura bíblica. El individualismo no funciona en una cultura bíblica. El hecho de yo vengo, hago mis cosas y me voy, no ayuda, no ayuda, hermanos, a que podamos tener una cultura tal como a Dios le agrada. Otro punto importante de una cultura bíblica es el énfasis en Dios y su gloria, ¿no? Si bien es cierto, como seres humanos tenemos nuestras preferencias, tenemos nuestros gustos, hay cosas que a algunos nos gustan, a otros no, hay estilos de música incluso, por ejemplo, ¿no? Que a algunos les gustan, a otros no, hay estilos de predicación que a uno le gusta, a otros no, hay decoración que a uno le gusta, al otro no, hay diferentes gustos personales, pero cuando hablamos de iglesia tenemos que pensar, hermanos, en que quien debe de llevarse la gloria y quien nos debe de importar su opinión sobre todo es Dios en primer lugar. Entonces servimos a Dios, adoramos a Dios, el servicio y todo lo que hagamos tiene que tener como énfasis principal la gloria del Señor, de Dios, y eso es lo primero que tendríamos que preguntarnos. ¿Le agrada a Dios lo que voy a hacer? ¿Le agrada a Dios lo que queremos hacer como iglesia? Esa debe ser la primera pregunta que tenemos que hacernos. El tercer punto, como énfasis en esta cultura bíblica, es la santidad. Es el énfasis en la santidad, este cuidado que los creyentes deben de tener de manera personal, es decir, mi propia santidad, pero también la santidad de mi hermano, ¿no? Por eso tiene sentido esos mandamientos. Si ves a tu hermano pecar, acércate a él y repréndelo a solas, ¿no? Porque yo también soy responsable, en cierto sentido, de mi hermano. Porque al cuidar la santidad de mi hermano, estoy cuidando la santidad de la iglesia. Entonces hay un énfasis en la santidad. Hay un énfasis, o debe haber un énfasis, un cuidado en la santidad de toda la iglesia. Un cuarto, un énfasis en el testimonio de Jesucristo. En la evangelización, pues. En hablar de Jesús. De que el Señor Jesús sea conocido, sea proclamado, sea predicado. Él es lo más importante, Él es la persona más importante, hermanos, de todo el universo, de toda la creación. Él es la persona más importante. Él debe ser el centro de nuestro servicio, de nuestra predicación. Si yo sirvo, sirvo porque amo a Jesucristo. Si yo sirvo, sirvo porque quiero imitar a mi Señor Jesús. Si yo me esfuerzo porque Él se esforzó mucho más. Si yo predico su evangelio es porque Él es el Salvador. Si yo comparto con mis hermanos es porque ellos también han creído en Jesús como yo. Entonces Jesús está en el medio de todo, o debe estar en el centro de todo lo que hacemos como iglesia. Eso nos tiene que llevar a examinar nuestras agendas, ¿no? Porque a veces podemos tener motivaciones personales y tenemos que buscar en todo caso siempre el testimonio de Jesús, la gloria del Señor Jesús. También un énfasis en el amor y la unidad, ¿verdad? Si Jesús dijo, en esto conoceréis, en el Evangelio de Juan, que vosotros, en esto el mundo conocerá, perdón, que vosotros son mis discípulos, si tuvierais amor
los unos por los otros. Entonces, una de las características de la cultura bíblica es el amor, ¿no? Una de las características, por ejemplo, de los espartanos, ¿no? Era su violencia, ¿no? Era una raza guerrera, era un pueblo guerrero. Una de las características, ¿no? De, por ejemplo, los musulmanes fundamentalistas, ¿no? Es que son muy inflexibles, ¿no? Para ellos la aplicación de la Sharia es así, tal cual, no hay blanco, no hay gris, blanco-negro. Bueno, es su cultura, es la forma como ellos conciben el mundo. Pero cuando pensamos y preguntamos en cuál debe ser la característica, una de las características de la iglesia como cultura bíblica es el amor. Es el amor. Entonces las relaciones moldeadas por el amor. Aún eso significa, no significa, perdón, que vamos a andar de la mano jugando a la ronda. No, significa que aún en medio de las relaciones humanas normales y de los conflictos que suelen haber en todo tipo de relación personal, el amor prima. El amor prima. Y resolvemos nuestros problemas en amor, y solucionamos nuestros asuntos en amor, y buscamos la unidad en amor, y aun cuando tenemos que perdonar, lo hacemos por amor, y procuramos caminar en el amor. Entonces, si usted va dando cuenta, estas características, la preocupación el uno al otro, el énfasis en Dios, en su santidad, el testimonio de Jesús, el amor, la unidad, el servicio sacrificado, van configurando una manera de ser. Entonces, aunque somos diferentes y tenemos diferentes gustos en la comida, en la música, en la ropa misma, nos vemos diferentes, tenemos diferentes formas, tallas, color de ojos, color de piel, de cabello, etc. Aún así, y aunque tuviéramos diferentes prácticas por las denominaciones a las que pertenecemos, hay una línea en común que debiera identificarnos a todos. Entonces, centrándonos en la misión bíblica bautista Dulos, aunque los hermanos puedan tener diferentes prácticas y formas y gustos y preferencias, y está muy bien, aún así, tú deberías poder sacar a cualquier hermano de la misión bíblica bautista Dulos y examinarlo en el microscopio y darte cuenta que es un hermano que se preocupa por sus hermanos, que busca la gloria de Dios, que está cuidando su santidad, que está predicando de Jesús, que tiene amor por sus hermanos, que se goza con los hermanos y que sirve al Señor sacrificadamente, ¿no? Un punto en común. Entonces, si no tenemos esta base, ni siquiera hablemos de cultura de liderazgo. Ni siquiera hablemos de cultura de liderazgo, porque no va a funcionar. Es como ponerse el pantalón y después el calzoncillo. No, primero se pone el calzoncillo, ¿no? Primero es la cultura bíblica, una cultura basada en la palabra de Dios. Y cuando estas cosas, estas características empiezan a formarse en nosotros, es que recién podemos pensar en una cultura de liderazgo. ¿Por qué? Te dije hace un instante, ¿no? Parte de la cultura de liderazgo es evangelizar, discipular, entrenar, enviar. Pero si yo no tengo un amor fuerte por Dios, por mi prójimo, si yo no estoy buscando el testimonio de Jesús, si no estoy en mis cosas, ¿no? En mis problemas, en mis asuntos, entonces no voy a tener un interés natural en evangelizar, ni voy a tener un interés natural en discipular, ni voy a tener un interés particular en que la obra de Dios avance. Entonces, para que eso funcione, para que una cultura de liderazgo funcione, primero tenemos que ser una iglesia que realmente moldee una cultura bíblica, una cultura bíblica. Cuando nos ponemos a pensar, ¿cómo es el peruano? ¿No? Hace un momento dije, ¿no? El latino, por regla general, el latino le gusta comer, le gusta conversar, es más abierto, ¿no? No es lo mismo como el europeo, por ejemplo, o el norteamericano, ¿no? Más fríos, más reservados, qué sé yo. Pero si ya hablamos básicamente del peruano, ¿cómo es el peruano? ¿No? Justo estábamos hablando de eso en la tarde con Leo y con Rubén. Uh, está cambiando, ¿no? La situación que está viviendo el país nos está volviendo de alguna manera a los peruanos más pragmáticos en el sentido de que, bueno, si puedo conseguir dinero, no me interesa cómo lo consigo y ya está. Nos está volviendo un poquito desconfiados y muchas otras cosas más.
Cuidado que como iglesia nos vayamos a volver así también, ¿no? Cuidado que como iglesia estemos siguiendo la cultura de este mundo, ¿no? Se entiende que, de alguna manera se entiende que el peruano se esté volviendo así por, bueno, por la serie de ineptitudes que se cometen en los gobiernos desde hace mucho tiempo atrás, por la corrupción, por la pandemia, por tantas cosas. Antes nos abrazábamos y nos dábamos la mano abiertamente, ¿no? Ahora hasta tenemos miedo de dar la mano, tenemos miedo si alguien se nos acerca. Y ya son cosas que están acá adentro. Ya 2 años de pandemia ha calado en la mente de muchos y nos ha hecho cambiar sin querer queriendo. Y ya nos ha hecho cambiar. Cuidado que como iglesia estemos siguiendo esa corriente. No, no estoy diciendo que vas a abrazar a medio mundo y te vas a sacar la máscara. No, no. Lo que estoy diciendo es que las circunstancias no deberían cambiarte a ti, ¿no? No deberían cambiarnos. Lo que estoy diciendo es de que las circunstancias no deberían cambiar lo que somos como creyentes. Entonces, sí me preocupa el pensar que tal vez como iglesia estamos siguiendo esta cultura, ¿no? De este mundo. Y Pablo decía esto claramente en Romanos capítulo 12. Decía claramente, no os conforméis a este mundo, ¿no? No nos ajustemos a esta forma de pensar. No nos hagamos iguales a lo que el mundo está haciendo, viendo o viviendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, la iglesia siempre está llamada, hermanos, a ser contracorriente, contracultura, contracultura. Jesús mismo lo dijo en el Sermón del Monte. Vosotros oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿no? No adulterarás, pero yo les digo, cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la cultura hace algo, pero el Señor nos muestra otra cosa, ¿no? Como creyentes tenemos que ir contra esa corriente, contra esa cultura. Entonces, primero tenemos que formar esto. Y esto tal vez es lo que más cuesta, hermanos. Es lo que más cuesta. Y si alguien tiene que defender la implantación de una cultura bíblica, somos los que estamos sirviendo al Señor. Usted tiene que ser consciente de esto. Usted tiene que ser consciente de esto. Si esta cultura bíblica no se implanta en nuestras mentes y en nuestros corazones, va a ser difícil que lo demás pueda avanzar. Va a ser difícil. Y esa es una gran lucha, hermanos. Y esa es una lucha que a veces puede ser desgastante. Y es una lucha que a veces puede desanimar, porque el trabajo con las personas es así. Las personas no somos robots, no somos animalitos, ¿no? Que se condicionan, que se programan o que se les enseña a hacer algo por una recompensa y ya está, ¿no? Las personas piensan, las personas discuten, las personas deciden hacer otra cosa y eso es complicado trabajar con personas, es difícil, eso es lo más difícil de liderazgo, trabajar con las personas. Pero hermanos, es lo que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo con amor y tenemos que hacerlo confiando en el Señor y tenemos que hacerlo entendiendo que esta es la base y sobre esta base de la cultura bíblica, entonces recién podemos pensar en una cultura de liderazgo. ¿Cómo formamos una cultura de liderazgo? Discipula, dice, con el fin en mente, ¿no? No discipulamos solamente para que los hermanos congreguen nada más. No, discipulamos queriendo levantar nuevos servidores, ¿no? Entonces, en el discipulado estamos mirando, estamos viendo a hermanos que tengan ese sentir, ese deseo, esa capacidad, esa habilidad, esa aptitud de servir al Señor y le vemos como potenciales servidores. Delegamos responsabilidad lo más pronto que podamos. Es decir, buscamos hermanos, entre estos hermanos que estamos identificando como potenciales, le empezamos a decir, ayúdame a hacer esto, ¿no? Ayúdame a servir. No queremos esperar, algo que siempre hemos dicho, no queremos esperar que una persona termine su discipulado, se bautice, pase 6 meses, pase un año para que recién empiece a servir. No, porque muy probablemente para ese entonces ya se acostumbró a no servir y ya no va a querer servir. Sino queremos que las personas muy pronto empiecen a tomar responsabilidades, claro, proporcionales a su conocimiento, proporcionales a su capacidad, pero que ya puedan empezar a trabajar en algo dentro de la obra del Señor, aunque sea algo muy pequeño, pero ya en algo.
Pastorea con los requisitos bíblicos en mente, es decir, siempre estamos pensando, orando en los siguientes líderes, en los siguientes ancianos, en los siguientes pastores, líderes, porque la iglesia siempre tiene que estar pensando, hermanos, siempre tiene que estar pensando en poder multiplicarse. No siempre se va a poder, no siempre se va a poder. Batallamos contra muchas cosas. Batallamos contra escasez económica, batallamos contra escasez de tiempo, batallamos contra escasez de personas, batallamos contra nuestra propia carne, batallamos contra Satanás que se opone a la obra de Dios, batallamos contra la oscuridad de ese mundo, pero aún así no debemos de perder la confianza y la esperanza en que como iglesia del Señor no habremos terminado de hacer lo que tenemos que hacer mientras no estemos plantando nuevas iglesias, levantando nuevos obreros para que la obra del Señor siga avanzando. Entonces, pastorea con ese requisito en mente. Entrena a toda una generación joven. Centrémonos en los adolescentes, en los jóvenes, en la nueva generación. Lamentablemente, hermanos, y lo digo con dolor, lo digo con tristeza, muchos hermanos, sobre todo aquellos, no digo todos por si acaso, no todos, gracias al Señor, pero varios hermanos, sobre todo aquellos que ya vienen de otras congregaciones o de otra forma de pensar o de años de cristianismo que no se les ha enseñado bien, ya vienen con una manera de pensar que es bien difícil de cambiar, hermanos. Es la verdad. Y lo he visto muchas veces. No estamos descalificando a los hermanos. Hay muchos hermanos también que llegan y se adaptan muy bien y sirven al Señor porque se han formado bien y gloria a Dios por ellos, pero también es cierto que hay hermanos que hagan lo que hagan, hagamos lo que hagamos, perdón, no van a cambiar su manera de ser. Es así, lamentablemente es así. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, hermanos, tenemos que seguir, no podemos detenernos. Tenemos que seguir adelante, confiar en el Señor, dejarlos en las manos de Dios, seguir siendo amables, asequibles, claro, pero tenemos que seguir, no podemos detenernos. No podemos detener, la obra no se puede detener por algunas personas que no quieren cambiar. Todo lo contrario, hay una generación nueva, hay una generación fresca de jóvenes que están dispuestos, que tienen más tiempo, que tienen esa disposición y tenemos que trabajar en esa nueva generación para poder levantar o poder asegurar el futuro de la iglesia. Da y recibe retroalimentación cuando estés trabajando con hermanos, cuando estés trabajando en la célula, en un ministerio, espera que o pide que los hermanos te ayuden, te animen, te den alguna crítica constructiva, pídela también, rinde cuentas a un pastor, a un líder, a un anciano, rinde cuentas, que te digan qué es lo que piensan. A veces, hermanos, por muchas cosas del tiempo y todo, no podemos conversar y a veces nos perdemos esas valiosas conversaciones que pueden ayudarnos a mejorar, pero también uno tiene que buscarlas. También uno tiene que buscarlas, ¿no? Yo no voy a estar detrás de todos, hermanos. Oye, ¿no quieres que te diga algo de ti? No, pues, o sea, eso es algo que tiene que darse y que uno también tiene que buscar. Fomenta un liderazgo piadoso y humilde, es decir, el liderazgo no solamente es poder, no es autoridad, sino que el liderazgo cristiano es un liderazgo santo y es un liderazgo que se hace o que se debe de hacer en humildad. Y eso es lo que tenemos que perseguir. ¿Sí? En la iglesia no deben haber caudillos, en la iglesia no deben haber tiranos o tiranas, en la iglesia no deben haber personas que hacen lo que quieren sin importar el daño que puedan causar. No, eso no funciona así, eso no es el liderazgo bíblico, para nada. Sé claro en cuanto a las expectativas, luchas y bendiciones del liderazgo. Cuando entrenamos a una persona, la preparamos para el liderazgo, hermanos, suceden dos cosas. A veces esa persona a la que entrenamos, en la que hemos depositado nuestra fuerza, en la que hemos depositado nuestro ánimo, en la que hemos orado por esa persona, le hemos entrenado, le hemos ayudado, responde bien y empieza a crecer y empieza a crecer en su liderazgo y eso nos da alegría. Nos da alegría porque sentimos que de alguna manera lo poquito que hayamos podido invertir, pues tiene sus frutos. Pero también, hermanos, y va a pasar, y ha pasado, y va a pasar, y pasará, que a veces delegamos tiempo en una persona, invertimos tiempo, perdón, en una persona, oramos por esa persona, enseñamos a esa persona, ayudamos a esa persona, y al final esa persona nos sale con unas cosas y termina completamente tirando abajo todos nuestros deseos, ¿no? De que esa persona pudiera llegar a ser un potencial servidor en el Señor. ¿Y qué pasa, no? Cuando sucede eso. Bueno, adelante, hermanos, adelante, es así. El liderazgo tiene eso.
tiene eso, hay luchas, hay riesgos. No todas las personas a las cuales tú vas a invertir van a responder de la manera adecuada, o tal vez no lo van a hacer contigo, tal vez no lo van a hacer ahora, tal vez será después. Entonces, simplemente seguir adelante, seguir adelante. El liderazgo no es sencillo, presenta luchas, tiene sus desafíos. Satanás no nos va a dar cabida, no nos va a tener paciencia, no nos va a decir, no te preocupes, yo te espero que tú lo acomodes tus cosas para atacarte. No, él no te va a decir, yo te espero, tranquilo, ya después cuando estés bien te ataco. No, él te va a atacar todas las veces que puedas, que pueda. Entonces, el liderazgo enfrenta muchos retos, muchos desafíos y tenemos que ser claros en cuanto a estas cosas, sobre todo con aquellas personas que están recién entrando al servicio. Tenemos que hablar claro, hermanos, y estar dispuestos a ayudar a nuestros hermanos, ayudarles en oración, ayudarles en consejería, tal vez con un poquito más de experiencia que podamos tener. Invierte en formación y crecimiento personal propio de tus líderes. ¿Sí? Una capacitación, hermanos, por más humilde, por más pequeña que sea, nunca es despreciable. Algo habremos aprendido. Algo habremos aprendido. Yo espero que usted algo haya aprendido en estas lecciones. Seguramente hay miles de cursos mejores. Seguramente hay miles de expositores mejores. Pero ruego a Dios que algo usted haya podido aprender. Que algo, aunque se haya quedado, de todo este tema, de todos estos materiales, de todas estas cosas que hemos enseñado, algo haya cambiado nuestra manera de pensar o nos haya ayudado, nos haya afilado en cuanto a nuestro servicio. Si es así, pues damos gracias al Señor. Pero nunca deje usted de invertir y no dejaremos de hacerlo. Vendrán seguramente en el futuro más capacitaciones, seguiremos preparándonos, seguiremos esforzándonos porque siempre debemos de estar con la mente ágil, entrenándonos, cambiando nuestra manera de pensar para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y ora por una generación que esté hambrienta de crecer, ¿no? Que Dios levante a hermanos y hermanas que realmente quieran poner las manos en el arado, que realmente quieran liderar, que realmente quieran servir, que realmente quieran crecer. ¿Qué valores buscamos implantar? Es decir, qué características quisiéramos que los líderes de nuestra iglesia tengan. Humildad, ¿verdad? Reconocer que todas las cosas que podamos tener, lograr, conseguir, son por la gracia de Dios y para su gloria. Que aún los beneficios, aún las bendiciones que usted y yo podamos contar, es por la gracia de Dios, es por la misericordia del Señor. Aquí no hay individualidades, aquí no hay superestrellas, aquí no hay que la iglesia avanza por mí y sin mí la iglesia no avanza. No, no, aquí nadie es indispensable, hermano. Nadie es indispensable. Todos somos necesarios, Dios nos quiere usar a todos, sí es cierto, pero nadie es indispensable. Si yo algún día me voy, la iglesia seguirá y avanzará igual. Dios levantará a otras personas y la iglesia seguirá, no se va a caer, no se va a morir, porque yo no soy la cabeza de la iglesia, sino es Jesucristo la cabeza de la iglesia. Entonces, humildad, fidelidad, el hecho de mantenernos haciendo lo que Dios nos ha llamado a pesar del tiempo, del paso de los años, del paso de las tribulaciones, de las circunstancias, mantenernos firmes en lo que Dios nos ha llamado, eso es ser fiel. Disciplina, disciplinarnos, hermanos. Con una meta en la mente, lo voy a conseguir. Y si tengo que hacer cambios, si tengo que tomar decisiones, pues lo voy a hacer, porque quiero llegar a la meta. Quiero llegar a la meta que Dios nos ha trazado. Disciplina. Autenticidad, es decir, no queremos fingir lo que no somos, no queremos fingir ante los demás que estamos bien, que no pasa nada, que no hay ningún problema, cuando sí hay problemas. Con eso no estoy diciendo que tenemos que contarle a medio mundo nuestros problemas, no, pero sí tenemos que de alguna manera ser auténticos y poder ser vulnerables, ¿no? Y pedir ayuda, si necesito ayuda, pedirla. Si no, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a crecer? Proactividad, ¿no? El hecho de entender la necesidad y los tiempos que estamos viviendo, hermanos, y estar dispuesto a hacer algo. No solamente quedarme sentado mirando cómo el tiempo pasa, quedarme sentado esperando cómo las cosas suceden, no, sino tratar de cambiar, tratar de poner mi parte dentro. El liderazgo requiere mucho de eso, hermanos. Muchas veces, y el mejor ejemplo, ¿no? Usted va a ver quién es una persona proactiva, fácil. Imagínate un día de servicio
y de pronto, no sé, el encargado de coordinar todo, el pastor no viene, no llega, y ahí está todo. El primero que se levanta y se mueve, y aunque no tenga esa labor, pero se mueve inmediatamente para ver qué hacer, cómo mover las sillas, cómo poner el programa, para hacer algo, porque no hay nadie. Ya, esa persona es proactiva. Nadie le dijo, nadie le pidió, pero vio la necesidad y dijo, no, tengo que hacer algo. ¿Cómo las cosas se van a quedar así botadas? Hay que hacer algo ya. Eso es proactividad. Cuando usted ve la necesidad, pues no necesariamente le corresponde a usted hacerlo, pero lo ve y ve que no hay nadie que lo está haciendo. Y dice, no, la obra del Señor no se puede quedar así. Ya, eso es proactividad. Y eso, hermanos, aunque no lo creas, falta un montón. Falta un montón. Proactividad. Capacidad para trabajar en equipo, ¿no? Poder trabajar con otras personas sin pelearnos, sin pues caer en una olla de grillos, ¿no? Sino trabajar juntos para conseguir una meta en común. Capacidad para trabajar bajo presión, ¿no? Vuelvo a repetir, siempre tenemos circunstancias que tenemos que enfrentar. Tenemos cosas del trabajo, tenemos cosas de la familia, temas económicos, aún temas de salud, y sobre todas esas cosas que ya de por sí presionan el ministerio. Entonces, capacidad de trabajar bajo presión, sin desmayar. Pasión y compromiso con la obra del Señor, ese deseo de que la obra del Señor avance, ese deseo de que más personas conozcan de Jesús, ese deseo de que el Evangelio sea predicado, que la iglesia crezca, que las iglesias se planten, que misioneros sean ayudados. Es un deseo que tiene que convertirse en una pasión, en un compromiso. Imagínate toda la iglesia latiendo con ese mismo deseo, con ese mismo corazón. No solamente el deseo, pero haciéndolo realidad. Eso es lo que buscamos. Adecuadas relaciones interpersonales. Buscamos servidores que sepan comunicarse, ¿no? Que sepan pedir por favor, que sepan decir gracias, que sepan comunicarse con los hermanos, que no sean mudos o mudas, sino que hablen, que conversen, que dialoguen, que busquemos maneras de avanzar la obra del Señor. Y si tenemos conflictos con otro hermano, desacuerdos o malos entendidos, pues lo sepamos resolver. Lo sepamos resolver como Dios manda y a seguir adelante. Y generosidad. Generosidad. El hecho de ser generosos con la obra de Dios, hermanos. Con la obra de Dios. ¿Verdad? Sabiendo que todo lo que tenemos proviene del mismo, de Dios mismo, y que de lo recibido de su mano le damos. Y simplemente queremos ser generosos con lo que Dios nos da. Y queremos ser generosos para que la obra de Dios avance. Esa es la idea. Entonces, esos son algunos de los valores que queremos enfatizar para poder lograr esto. Piensa en esto, hermano. Puedes tener muchos recursos, puedes tener facilidades logísticas, pero si no hay personas, no podrás llegar a ningún lugar, ¿no? De nada nos sirve tener un templo gigante, de nada nos sirve tener mucho dinero para comprar equipos y muchas cosas, si no tenemos quien las opere, si no tenemos quien lleva adelante la obra del Señor. Entonces las personas son más importantes que los recursos. Los recursos llegan, las personas no necesariamente. Las personas no necesariamente. Si las personas llegan, los recursos van a llegar. Pero si nos enfocamos en que los recursos lleguen primero y nos olvidamos de las personas, no van a llegar ni lo uno ni lo otro. Pero si nos enfocamos en que las personas lleguen y esas personas crezcan y se planten en la iglesia y crezcan, entonces los recursos van a llegar. Eventualmente van a llegar. Entonces, personas son más importantes, hermanos. Como líder, piensa esto, mi querido hermano, hermana. Como líder, tú puedes tener tal vez muchas capacidades, ser un líder muy capaz. Y qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero déjame decirte, solo tienes 24 horas al día. Y de esas 24 útiles, 10 horas tal vez, 12 a más tardar. Réstale el tiempo de alimentación, el tiempo de descanso. Solo tienes 2 manos, solo tienes 2 pies y solo tienes un cerebro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos limitados, que Dios nos creó con esa limitación. ¿Para qué? Para aprender a depender de Él, para aprender a trabajar juntos como un cuerpo. No tenemos más, no tenemos más horas del día, no tenemos más manos, más pies, ni más cerebros. Es lo único que tenemos. Pero con un adecuado liderazgo, usted puede multiplicar eso.
por cientos o miles de veces. ¿En qué sentido? Si yo tengo solamente 8 horas al día libres, 2 manos, 2 pies y un cerebro, es poco lo que yo puedo hacer. Pero si yo desarrollo mi liderazgo para inspirar a más personas, para motivar a más personas, para entrenar a más personas, no para que sigan mi plan, sino para que sigan lo que yo estoy persiguiendo. ¿Y qué estoy persiguiendo? Hacer la obra del Señor. Entonces ya no van a ser solamente 2 manos, 2 pies y un cerebro, sino van a ser probablemente 5, 6, 7, 8, 10, 100, 1000 personas con sus manos, sus brazos, sus cerebros, sus corazones, que van a perseguir lo mismo que estamos persiguiendo nosotros. Entonces los esfuerzos se multiplican, los resultados se multiplican. Entonces el liderazgo, hermanos, nos ayuda a multiplicar los esfuerzos para lograr las cosas que de manera individual no podríamos, porque estamos limitados, porque estamos limitados. Un ejemplo muy bueno de esto es Pablo. Pablo en Asia, en Hechos capítulo 19, llenó toda Asia del Evangelio. Obviamente no lo hizo él solo, porque no tenía ni el tiempo ni las capacidades. Lo hizo Pablo y todo el ejército de hombres y mujeres que él entrenó durante esos 2 años que estuvo ahí en Asia. Esa es la idea. Eso es lo que estamos hablando, hermanos. De eso es lo que estamos hablando. Entrenar personas, formar personas para que ellos continúen haciendo la labor más allá de lo que tal vez nunca nosotros vamos a poder llegar, o aún más allá incluso de nuestra muerte. Nosotros pasaremos, pero la obra seguirá, y de eso es lo que estamos hablando. Cuando podemos lograr eso, entonces estamos hablando de que la cultura de liderazgo está funcionando, está avanzando. 8 preguntas importantes para evaluar nuestra iglesia o ministerio, ¿no? Cositas que nos pueden ayudar a entender dónde estamos actualmente y qué nos hace falta. ¿Cómo describirías la cultura de tu iglesia? Esa es una muy buena pregunta. ¿Es una cultura bíblica? ¿Es una cultura ya de liderazgo? ¿O todavía tal vez en algunas cosas estamos imitando a la cultura de este mundo? ¿No? Es una buena pregunta. Te invito a que tú la puedas responder en la privacidad de tu corazón. ¿Cómo describirías la cultura de la iglesia? ¿Es una cultura bíblica? ¿Es una cultura de liderazgo? ¿Ya hemos avanzado a ese nivel? ¿O de repente todavía estamos batallando e imitando, mejor dicho, costumbres de la cultura de este mundo? Segunda pregunta, ¿cómo describirías el ánimo general de tu iglesia? ¿Es una iglesia feliz? ¿Es una iglesia gozosa? ¿Es una iglesia cargada o temerosa de hacer algo y pecar y irse al infierno? ¿No? Porque eso se percibe, hermanos, aún en nuestro servicio, ¿no? Es una iglesia feliz, es una iglesia gozosa, es una iglesia que se alegra cada vez que se reúne, se goza con los hermanos, es una iglesia temerosa, es una iglesia, no lo sé. ¿Ves progreso espiritual en tu iglesia? ¿Ves personas que están llegando, que están siendo transformados y que están cambiando por la obra de Dios, del Espíritu Santo? ¿Vemos eso? ¿O hace meses que no vemos a nadie ser transformado por el poder de Dios? No vemos a nadie ser confrontado con la palabra, porque eso también nos muestra en qué estamos, ¿no? Como decía el Señor a la iglesia de Sardis, ¿no? Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y la vez pasada, hace como 2, 3 días, creo, yo me levanté con ese texto en mi mente, apenas me levanté, inmediatamente pensé en eso y dije, wow, qué tremendo pasaje, ¿no? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y eso me quedó en mi mente todo el día pensando, ¿no? Todo el día reflexionando, diciendo, ¿cómo es, no? Podemos tener apariencia, pero estar muertos, ¿no? Entonces, si hay una iglesia viva, si es una iglesia que está viva, entonces es una iglesia que está cambiando. Que claro, como todos, ¿no? Nos caemos, tenemos tropezones, pero estamos avanzando, estamos vivos. Pero si estoy completamente impávido, a pesar del paso del tiempo, entonces más probablemente estoy más muerto que vivo. Se están desarrollando nuevos líderes, nuevas personas están entendiendo la necesidad, están
cargando, o mejor dicho, están tomando esta carga y están diciendo, pastor, yo también quiero ser parte de este cuerpo, yo también quiero servir, yo también quiero ser parte del servicio, yo también quiero poner mis manos en el arado, ¿no? Se están levantando nuevos líderes. ¿Cómo calificarías a tu equipo de voluntarios? Es decir, a los hermanos que en la mayoría de las iglesias, los hermanos trabajamos ad honorem, ¿no? Nadie nos paga, servimos al Señor simplemente. Entonces, ¿cómo calificarías a ese equipo de voluntarios? ¿Es un equipo de voluntarios voluntario? ¿O es un equipo de personas a las que hay que obligarles, o hay que comprarles con algo, o hay que de alguna manera, no sé, eh, es una iglesia, es un equipo de voluntarios dispuesto a dar la milla extra, dispuesto como dirían, a rajarse, a recorrer la milla extra, están dispuestos al compromiso, al esfuerzo, ¿no? ¿Cómo calificaríamos ese equipo de voluntarios? ¿Cuáles son los indicadores o qué dicen los indicadores financieros? Es decir, la iglesia está creciendo en generosidad, la iglesia entiende que la generosidad es importante, que el dinero que se recauda pues sirve, ayuda para que la obra siga adelante, para que los misioneros sigan siendo sostenidos, para que los obreros mismos puedan seguir haciendo la obra del Señor. ¿Entiende eso la iglesia o es una iglesia que, que no quiere dar? Que no quiere dar. Tu iglesia se encuentra en misión, es decir, entendemos que estamos en el cumplimiento de la gran comisión. Una vez le preguntaron a una hermana, una ama de casa, estaba en el mercado, un pastor la encontró, le dijo, hermana, ¿usted qué tal, cómo está? ¿No? Ah, acá estoy bien, pastor, estoy en misión. ¿Cómo así, no? Sí, yo soy una discípula de Jesús, eficazmente disfrazada de una ama de casa. Y esa definición era muy interesante, ¿no? Porque ella no se veía como una persona normal, ¿no? Ella decía, yo soy una discípula de Jesús, eficazmente disfrazada como una ama de casa. Y así como ama de casa, dice, me infiltro en el mercado y comparto el evangelio a las personas, ¿no? Entonces, esa creyente entendía que estaba en misión, ¿no? Que más allá de nuestras actividades regulares, nuestra misión principal y más importante es compartir el evangelio, hablar de Jesús. Entonces, nuestra iglesia está en misión, o solamente nos acordamos de evangelizar en Semana Santa, o en Navidad, o en algún evento por ahí. Una iglesia que está en misión es una iglesia que constantemente está hablando de Jesús, constantemente está predicando de Jesús, orando al Señor, aún en medio de las pruebas y de luchas, dándole la gloria a Dios, entendiendo que son parte de la vida cristiana. No todo es bendición, por supuesto. No todo son pruebas tampoco. Hay momentos para todo, hay tiempo para todo. Y Dios nos guarda aún en medio de las tribulaciones. Y por último, tu gente, es decir, la iglesia, está invitando a otras personas a su célula, servicios. Hay un entusiasmo de los hermanos. Entonces, todas estas preguntas, hermanos, son cosas que personalmente me he hecho, me estoy haciendo de cara, pues, ¿no? A la evaluación que vamos a tener este domingo. Entonces, y te invito a que usted también la pueda hacer a nivel de iglesia o a nivel de ministerio, ministerio en el que se esté desempeñando, incluso a nivel personal. Son buenas preguntas que uno se puede hacer para tratar de identificar dónde estamos y hacia dónde estamos yendo. Y hermanos, si encontramos cosas que necesitan mejorarse, yo te digo, no tengas temor. No tengamos temor de decir, ¿sabes qué? En esto no estamos bien, en esto necesito cambiar, en esto necesito aprender. El necio es el que piensa que no necesita cambiar. El necio es el que piensa que está todo bien. El sabio reconoce que se equivoca, el sabio reconoce que necesita cambiar, el sabio reconoce que necesita aprender. Entonces no está mal cuando reconocemos que nos falta, cuando reconocemos que algo no hemos hecho bien y que necesitamos cambiar. Lo peor sería vivir engañados. Y que pasen muchos meses y años y nosotros seguir en la misma cantaleta. Esa no es la idea. La idea es cambiar, la idea es crecer. Muy bien, hermanos. Entonces, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Edifiquemos o asegurémonos de que estamos teniendo en la iglesia una cultura bíblica y sobre esa cultura bíblica edifiquemos una cultura de liderazgo, evangelismo, discipulado, entrenamiento, delegación
de nuevos servidores, buscando ¿qué? Buscando que el Señor sea glorificado, que el Evangelio sea predicado y hagamos esto una vivencia de la iglesia. Cuando lleguemos a ese punto, hermanos, entonces lo vamos a saber. Lo vamos a saber porque el crecimiento será natural, la fortaleza será natural y daremos gracias a Dios por ello. Que Dios nos ayude a que todo este tiempo, hermanos, que hemos estado de alguna manera aprendiendo o recordando las cosas que hemos estado tocando en estos temas, pues vuelvo a repetir, ayuden a que realmente hagamos mejoras en nuestra vida, en nuestro ministerio, con el fin de servirle mejor al Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hasta una siguiente oportunidad.